Evangelio de hoy domingo 9 de marzo del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 4, versículo 1 al 13. En aquel tiempo, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y el Espíritu lo fue llevando durante 40 días por el desierto, mientras era tentado por el diablo. En todos aquellos días estuvo sin comer y, al final, sintió hambre. Entonces el diablo le dijo: Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le contestó: Está escrito, no solo de pan vive el hombre. Después, llevándole a lo alto, el diablo le mostró en un instante todos los reinos de mundo y le dijo: Te daré el poder y la gloria de todo eso, porque a mí me ha sido dado. Y yo lo doy a quien quiero. Si tú te arrodillas delante de mí, todo será tuyo. Respondiendo Jesús, le dijo: Está escrito, al Señor, tu Dios, adorarás y a Él solo darás culto. Entonces lo llevó a Jerusalén y lo puso en el alero del templo y le dijo: Si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito: Ha dado órdenes a sus ángeles acerca de ti, para que te cuiden, y también te sostendrán en sus manos, para que tu pie no tropiece contra ninguna piedra. Respondiendo Jesús, le dijo: Está escrito, no tentarás al Señor, tu Dios. Acabada toda tentación, el demonio se marchó hasta otra ocasión. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El pasaje del Evangelio según San Lucas nos introduce en uno de los momentos más significativos de la vida de Jesús: su retiro en el desierto y su enfrentamiento con la tentación. Es un episodio cargado de simbolismo, que nos habla no solo de la victoria de Cristo sobre el mal, sino también de las luchas espirituales que cada uno de nosotros enfrenta en su camino de fe. Desde el principio, se nos dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo, fue conducido al desierto. Esta no es una imagen casual. En la Biblia, el desierto es un lugar de prueba, de purificación, pero también de encuentro con Dios. Moisés y Elías vivieron experiencias similares antes de recibir sus misiones. Jesús, al igual que el pueblo de Israel en su peregrinación por el desierto, se somete a una prueba antes de iniciar su ministerio público. La primera tentación que enfrenta es la del hambre. El diablo le sugiere que convierta una piedra en pan, apelando a su necesidad física después de 40 días de ayuno. Aquí vemos cómo el maligno ataca primero donde percibe debilidad. Sin embargo, Jesús responde con la palabra de Dios. No solo de pan vive el hombre. Esto nos enseña que nuestra vida no puede depender únicamente de lo material. Aunque el alimento es necesario, no es lo más importante. La verdadera vida proviene de Dios y de su palabra. Luego viene la segunda tentación, el poder y la gloria. Satanás le muestra todos los reinos del mundo, y le ofrece su dominio si se postra y lo adora. Esta tentación es más sutil. No ataca una necesidad física, sino la ambición humana. ¿Cuántas veces el deseo de poder y reconocimiento nos aleja de Dios? Pero Jesús, nuevamente, responde con la Escritura. Al Señor tu Dios adorarás, ya Él solo servirás. Aquí vemos la claridad con la que Cristo pone a Dios en el centro de su vida. La tercera tentación es la del orgullo y la autosuficiencia. El diablo lleva a Jesús al pináculo del templo y le sugiere que se lanza al vacío, confiando en que los ángeles lo salvarán. Es una prueba de confianza en Dios, pero manipulada.
Quiere que Jesús actúe impulsivamente, que desafíe la voluntad de Dios en lugar de seguirla con humildad. La respuesta de Jesús es firme. No tentarás al Señor tu Dios. En este episodio, podemos ver un patrón claro en la estrategia del maligno. Primero, ataca lo físico. Luego, seducir con el poder. Y finalmente, busca inflar el ego. Son las mismas tentaciones que enfrentamos a diario, de diferentes formas. La sociedad nos empuja constantemente a buscar la satisfacción inmediata, el éxito a cualquier precio y el reconocimiento personal. Pero Jesús nos enseña cómo resistirlas, con la palabra de Dios. Cada respuesta que da proviene de las Escrituras. Esto nos deja una lección clara. Para vencer las tentaciones, debemos conocer y vivir la palabra de Dios. No basta con tener buenas intenciones. Necesitamos un fundamento firme. El tiempo que Jesús pasa en el desierto también nos recuerda que la vida cristiana es una lucha espiritual continua. No estamos exentos de pruebas, pero Dios nos da las herramientas para superarlas. Es en los momentos de dificultad cuando se pone a prueba nuestra fe. Además, este pasaje nos invita a reflexionar sobre el verdadero significado del ayuno y la oración. Jesús no solo ayuna por disciplina, sino para fortalecerse espiritualmente. En nuestra vida, el ayuno no debe ser solo una privación externa, sino un medio para acercarnos más a Dios. Jesús vence al demonio. Pero esto no significa que las tentaciones hayan desaparecido para siempre. El texto dice que Satanás se alejó de él hasta el momento oportuno. Esto nos recuerda que el enemigo siempre buscará nuevas maneras de hacernos caer. Sin embargo, no debemos temer. La victoria de Cristo nos asegura que también podemos vencer, si permanecemos unidos a Dios, fortalecidos por su palabra y su gracia. Podemos resistir cualquier prueba. La victoria de Jesús sobre las tentaciones en el desierto nos revela un aspecto fundamental de su misión redentora. No solo vino a predicar el reino de Dios, sino también a enfrentarse directamente al mal y a vencerlo desde el inicio de su ministerio. Esta batalla espiritual no fue solo un evento aislado en su vida, sino que marcó el tono de todo su camino hacia la cruz. Enfrentar la tentación no es algo momentáneo, sino un desafío continuo que exige vigilancia y oración constante. El desierto no solo es un lugar de prueba, sino también un espacio de encuentro con Dios. Jesús se retiró para orar y fortalecerse espiritualmente antes de comenzar su misión. Esto nos enseña que antes de emprender cualquier tarea importante en nuestra vida, debemos buscar a Dios en la intimidad. La oración y la meditación son esenciales para no sucumbir ante las dificultades que se presentan. Cada una de las respuestas de Jesús al tentador nos deja una enseñanza clara sobre cómo debemos afrontar nuestras propias luchas. No nos enfrentamos solos a las pruebas, sino con la fortaleza que nos da la palabra de Dios. Por eso, es fundamental conocer las Escrituras y vivirlas nuestro día a día. No basta con leer la Biblia. Hay que interiorizarla y convertirla en guía de nuestra vida. El ayuno de Jesús durante 40 días también nos muestra la importancia de la autodisciplina y el dominio propio. En un mundo que nos incita constantemente al consumo y al placer inmediato, el sacrificio y la renuncia parecen conceptos obsoletos. Sin embargo, Jesús nos recuerda que el verdadero crecimiento espiritual requiere esfuerzo y renuncias.
La tentación de convertir piedras en pan es una invitación a confiar más en nuestras propias fuerzas que en la providencia de Dios. ¿Cuántas veces buscamos soluciones rápidas a nuestros problemas, sin detenernos a preguntarnos si estamos actuando según la voluntad de Dios? Jesús nos enseña que la fe debe estar por encima de la necesidad inmediata. Cuando el diablo le ofrece a Jesús el poder sobre todos los reinos del mundo, podemos ver reflejado el deseo de dominio y reconocimiento que muchas veces nos consume. En nuestra sociedad, se valora el éxito y la fama por encima de la humildad y el servicio. Sin embargo, Jesús nos muestra que el verdadero poder radica en la obediencia a Dios. La tercera tentación, en la que Satanás incita a Jesús a probar a Dios, es un llamado de atención para quienes buscan manipular la fe en su propio beneficio. La relación con Dios no puede basarse en desafíos o exigencias, sino en confianza y entrega total. Jesús nos enseña que la fe auténtica no necesita pruebas, sino que se fundamenta en el amor y la obediencia. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida espiritual. ¿Cuáles son las tentaciones que más nos afectan? ¿Cómo reaccionamos ante ellas? ¿Buscamos refugio en la palabra de Dios o confiamos solo en nuestras fuerzas? La respuesta de Jesús a cada prueba nos muestra el camino a seguir. El tiempo de Cuaresma nos recuerda la importancia de la conversión y el arrepentimiento. No se trata solo de renunciar a ciertos placeres temporales, sino de hacer un cambio profundo en nuestro interior. Jesús nos llama a vivir con autenticidad nuestra fe, alejándonos de todo aquello que nos aparta de Dios. El desierto también representa los momentos de soledad y dificultad en nuestra vida. Cuando enfrentamos pruebas, a veces sentimos que Dios está lejos. Sin embargo, es en esos momentos cuando Él está más cerca de nosotros. Jesús nos muestra que incluso en la mayor debilidad, podemos encontrar fortaleza en Dios. Este pasaje nos invita a confiar plenamente en la voluntad de Dios. Jesús no usó su poder divino para evitar el sufrimiento, sino que aceptó el plan del Padre con humildad y fidelidad. En nuestra vida, también debemos aprender a aceptar con fe las pruebas que Dios permite. La victoria de Jesús sobre el diablo nos asegura que el mal no tiene la última palabra. A través de su ejemplo, nos muestra que es posible resistir la tentación y vivir en fidelidad a Dios. No estamos solos en la lucha, pues Él camina a nuestro lado. Cada vez que enfrentamos una dificultad, podemos recordar este pasaje y encontrar en él una fuente de fortaleza. La oración, la fe y la confianza en Dios son nuestras mejores armas contra las adversidades. La lucha contra la tentación no es un evento único en la vida del creyente, sino un proceso continuo que requiere perseverancia y determinación. Cada día nos enfrentamos a pruebas que desafiaban nuestra fe y nuestra confianza en Dios. A veces, estas pruebas pueden parecer pequeñas e insignificantes, pero si no estamos atentos, pueden alejarnos poco a poco del camino del Señor. Jesús nos muestra que la mejor defensa contra la tentación es la palabra de Dios. No se trata solo de conocer la Biblia, sino de vivirla y aplicarla en cada aspecto de nuestra vida. Cuando enfrentamos dudas, preocupaciones o dificultades, debemos recordar lo que Dios nos ha prometido en su palabra. El ayuno de Jesús en el desierto también nos recuerda la importancia del sacrificio y la renuncia. En nuestra sociedad actual, muchas veces se nos enseña que debemos buscar la satisfacción inmediata de nuestros deseos. Sin embargo, el Evangelio nos llama a la autodisciplina y al dominio propio.
La primera tentación de Jesús nos invita a reflexionar sobre nuestra dependencia de Dios. No podemos vivir solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. A veces, buscamos soluciones rápidas a nuestros problemas sin detenernos a preguntar si estamos actuando conforme a la voluntad de Dios. Cuando Satanás ofrece a Jesús los reinos del mundo, nos recuerda que el poder y la gloria terrenal son pasajeros. Jesús nos enseña que el verdadero poder está en la humildad y la obediencia a Dios. No podemos servir a dos señores. Debemos elegir entre Dios y las riquezas. La tercera tentación nos advierte contra la arrogancia espiritual. No podemos poner una prueba a Dios ni manipularlo para nuestro beneficio personal. Nuestra relación con Él debe basarse en la fe auténtica, no en pruebas o condiciones. Jesús venció al diablo con la palabra de Dios, mostrándonos que la Escritura es nuestra mejor arma contra el enemigo. Si queremos resistir la tentación, debemos conocer la palabra, meditarla y aplicarla en nuestra vida diaria. El desierto simboliza también los momentos de prueba en nuestra vida, cuando nos sentimos solos y enfrentamos dificultades. Podemos recordar que Jesús también pasó por esto y salió victorioso. Su ejemplo nos da esperanza y fortaleza para seguir adelante. Nuestra lucha contra el pecado es constante, pero no estamos solos. Dios nos ha dado su Espíritu Santo para fortalecernos y guiarnos en el camino de la santidad. Si confiamos en Él, podemos vencer cualquier tentación. El diablo siempre intentará apartarnos de Dios, pero debemos permanecer firmes en la fe. La oración, el ayuno y la palabra de Dios son nuestras mejores defensas. Si seguimos el ejemplo de Jesús, podremos resistir cualquier prueba. La Cuaresma es un tiempo especial para renovar nuestra relación con Dios. Nos invita a reflexionar sobre nuestras debilidades y a buscar la conversión sincera. No se trata solo de hacer sacrificios externos, sino de nuestro transformar corazón. Jesús nos muestra que el verdadero alimento no es solo el pan material, sino la comunión con Dios. Debemos nutrir nuestra alma con la oración y la lectura de la Biblia. Solo así podremos resistir las tentaciones y mantenernos firmes en la fe. El ejemplo de Jesús nos llama a vivir con humildad y confianza en Dios. No podemos dejarnos seducir por el poder, la fama o la riqueza. Nuestra meta debe ser siempre hacer la voluntad del Padre. Este pasaje nos recuerda que la vida cristiana es un combate espiritual. No podemos bajar la guardia ni confiarnos demasiado. Debemos estar siempre vigilantes y fortalecidos en la oración. El enemigo intentará atacarnos en nuestras debilidades. Pero si confiamos en Dios, podremos vencer cualquier prueba. Jesús nos ha mostrado el camino. Solo debemos seguirlo con fe y determinación. La victoria de Jesús sobre la tentación nos asegura que el mal no tiene la última palabra. Él ha vencido al diablo y nos ha dado el poder de resistir el pecado. Si permanecemos en Él, nada podrá separarnos de su amor. El tiempo de Cuaresma nos invita a renovar nuestra fe y nuestra entrega a Dios. Es un tiempo para la reflexión, el arrepentimiento y la conversión. Aprovechemos esta oportunidad para acercarnos más a Dios y fortalecer nuestra vida espiritual. La vida cristiana es un camino de constante aprendizaje y crecimiento espiritual. No basta con haber recibido la fe. Es necesario nutrirla cada día con la oración, el estudio de la palabra y la práctica de la caridad. Jesús nos invita a ser discípulos comprometidos, a seguir sus enseñanzas con fidelidad,
El desierto donde Jesús fue tentado simboliza esos momentos de soledad y lucha interior que todos enfrentamos en algún punto de nuestra vida. A veces sentimos que estamos caminando solos, que no hay salida a nuestros problemas. Pero es en esos momentos cuando Dios nos fortalece y nos muestra su amor de una manera más profunda. La tentación es una realidad presente en la vida de todo creyente. Pero no debemos temerla, sino enfrentarnos a ella con las herramientas que Dios nos ha dado. Jesús nos enseña que el poder de la palabra de Dios es suficiente para resistir cualquier ataque del enemigo. El diablo es astuto y sabe cómo presentarnos el pecado de una manera atractiva y seductora. Pero si permanecemos en comunión con Dios, si cultivamos una vida de oración y fidelidad, podremos discernir sus engaños y rechazarlos con determinación. Cada tentación que Jesús enfrentó representa una de las debilidades más comunes en el ser humano: la búsqueda de la comodidad, el deseo de poder y el anhelo de reconocimiento. Pero Él nos muestra que la verdadera felicidad no está en estas cosas, sino en la obediencia a Dios. Jesús venció la tentación no solo por ser el Hijo de Dios, sino porque estaba lleno del Espíritu Santo. Si nosotros queremos vencer nuestras propias tentaciones, debemos abrir nuestro corazón al Espíritu Santo y dejarnos guiar por su luz y su sabiduría. El ayuno que Jesús practicó en el desierto nos recuerda la importancia de la renuncia y la disciplina espiritual. No se trata solo de privarnos de alimento, sino de todo aquello que nos aparta de Dios. El ayuno nos ayuda a fortalecer nuestra voluntad y a centrarnos en lo esencial. La victoria de Jesús sobre el diablo nos da esperanza. Nos muestra que el mal no tiene poder sobre aquellos que confiaron en Dios y se aferran a su palabra. No importa cuán fuertes sean nuestras tentaciones. Si permanecemos en Cristo, podemos vencerlas. El diablo buscó apartar a Jesús del plan de Dios, pero fracasó. De la misma manera, intentará alejarnos del camino del Señor con falsas promesas de felicidad y éxito. Pero solo en Dios encontramos la verdadera paz y plenitud. Jesús nos demuestra que la fe no es un sentimiento pasajero, sino una decisión firme de confiar en Dios en todo momento, incluso en medio de la prueba. Nos invita a vivir nuestra fe con valentía, sin miedo a los obstáculos ni a las dificultades. El enemigo intentará sembrar dudas en nuestro corazón. Nos hará cuestionar el amor de Dios y su fidelidad. Pero Jesús nos enseña a responder con la palabra, a no ceder ante sus mentiras. Porque Dios nunca nos. La Cuaresma es un tiempo propicio para fortalecer nuestra relación con Dios. Nos invita a la conversión, al arrepentimiento sincero y a un cambio de vida profunda. No es solo un periodo de sacrificios externos, sino de transformación interior. Jesús salió del desierto fortalecido para iniciar su ministerio. De la misma manera, cada prueba que enfrentamos nos prepara para algo más grande. Dios nos moldea a través de las dificultades y nos hace más fuertes en la fe. La tentación nos hace más conscientes de nuestras debilidades, pero también nos da la oportunidad de crecer en confianza en Dios. Si le entregamos nuestras luchas y miedos, Él nos dará la fuerza para resistir y seguir adelante. Jesús es nuestro modelo perfecto de fidelidad y obediencia. Nos enseña a depender completamente de Dios, sin buscar atajos ni soluciones fáciles. Nos llama a confiar en la providencia divina, sabiendo que Él siempre provee lo que necesitamos. El desierto es un lugar de prueba, pero también de encuentro con Dios. Nos despojamos de nuestras seguridades humanas y aprendemos a depender solo de Él.
Es allí donde nuestra fe se purifica y se fortalece. Jesús nos muestra que el amor a Dios es lo más importante. Más que cualquier bien material. Más que el poder o la gloria terrenal. Nos llama a buscar el reino de Dios por encima de todo. La victoria sobre la tentación es posible cuando nuestra vida está cimentada en Cristo. Él nos da la fuerza para decir no al pecado y sí a la voluntad del Padre. Nos invita a vivir con integridad y rectitud. Que esta reflexión nos ayude a renovar nuestra fe y nuestro compromiso con Dios. Que podamos seguir el ejemplo de Jesús, resistiendo la tentación y permaneciendo firmes en el camino del bien. Amén. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe deseándote un día lleno de bendiciones.